nuestra presentadora Elvira Lindo, pero agradezco muchísimo tanta asistencia y ver tanta gente. El libro que salió hace unas pocas semanitas y bueno, los amigos de Alberti, Lola, Iñaki, Ana, Miguel saben que siempre lo decimos, pero lo decimos de corazón, que cuando venimos a Alberti es cuando bautizamos un libro de verdad y cuando lo damos por presentado, así que como siempre un placer y mil gracias. Y nada, en nombre de Alfaguara y de Penguin Random House, pues yo solo digo hola y me gustaría dar una noticia que el autor acaba de saber, pero que me encanta dar, que es que estamos ya reeditando al mes de salir. Hoy tenemos la segunda edición de Josefina Jarama, así que conserven su primera edición, que esto va a valer dinero. La tenemos todavía. Exactamente. Y bueno, Elvira, mil gracias por venir a acompañarnos a bautizar este mes que ha sido niña, Josefina Jarama, una niña con sueños pequeñitos, pero que dentro de poco va a cumplir sueños grandes, como siga así. Y nada, yo les animo a todos a leer el libro, que no se parece a nada, por lo menos yo lo leí con esa emoción, que es de las más bonitas que hay cuando recibes un manuscrito y dices, uy, esto no me suena a nada a lo que estoy leyendo. Y a partir de ahí todo ha ido bien y todo va a seguir, espero que siendo asequible y soñado. Me estoy llamando un lío, perdón. Y les animo a llevarse a todos esta primera edición firmada y de paso también la última novela de Elvira, que es absolutamente maravillosa, Corazón Abierto, y que ya que te tenemos aquí nos vamos a aprovechar para llevarnos el libro firmado. Vamos a charlar un ratito de esta novela de Josefina Jarama, que es como una especie de antiheroína, que desde una fábrica de muñecas va a llegar muy lejos, y de lo que son los sueños pequeñitos, que nos va a contar Manuel, porque esta chica de sueños pequeños, que casi nunca tiene la razón, como dice la contraportada, sin embargo es la voz que más necesita oírse, creo, en estos días. Elvira, cuando quieras. Muchas gracias. Pues gracias a la editorial por tenerme aquí presentando este libro de Manu Guedán, que me alegra que, no sé, me alegra que piense en mí para presentar un libro a gente más joven y no necesariamente mujeres, que parece que ahora hay una especie de distinción, que las mujeres tenemos que presentar libros de mujeres, etcétera, y Manu pensó en mí. Las influencias vienen de mil sitios y yo las he tenido de mil caras, de mil países y de muchos géneros, ¿no? A mí me pasó un poco como a ti, que cuando empecé a leer el libro pensé, si me suena de algo, me suena como a otra época de la literatura y me suena, y no de esta época tan autorreferencial. Y lo digo yo, que has hablado de una novela que trata de mis padres, pero sin tirar piedras contra mi propio tejado. Es verdad que es una época en la que normalmente o muy abundantemente aparecen libros en los que hablamos de nosotros mismos o nuestros mayores o de cosas que hemos conocido, etcétera, ¿no? Y de repente me encontraba aquí con una novela en la que el autor se aventuraba a lo que se solían aventurar los novelistas en sus primeros escritos, que era a contar la vida de otras personas, ¿no? A ponerse en la piel de otras personas, ¿no? Se pone en la piel de una mujer y yo luego ya hablaremos de estas mil influencias que se ven en el libro, o que yo creo distinguir. Pero sobre todo, bueno, empezando por el título, Los sueños asequibles, que es algo que a mí me interesa mucho, porque los sueños parece que siempre tienen que ser los irrealizables, ¿no? Y hay algunos sueños que son asequibles, que son los que tiene Josefina Jarama, que no acaba de cuajar nunca en lo que sueña, ¿no? Me gusta mucho aparte de que el personaje no sabes moralmente a qué responde, no llegas a saber si es buena, es mala o es ni tampoco su madre, que es un personaje que no se parece a nada a ella, pero que las dos tienen muchas vueltas así de tipo tipo moral, ¿no? No sabes, Josefina Jarama es un enigma. Ahora nos cuentas de dónde te has sacado este personaje. Y luego el tipo de paisajes
que salen en el libro me interesan especialmente porque pertenecen a una España muy cimarrona, muy híbrida, muy bastarda, por así decirlo, ¿no? Donde hay hay fábricas, cruces de carreteras, discotecas, casinos, sitios horteras, etcétera, que yo creo que se han explotado poco en los argumentos literarios. Se nota que Manu se ha dado una vuelta por este mundo. No sabemos si le viene de familia o lo... Vamos a verlo. Y luego está, pues, lo de la fábrica de muñecas, que a mí me apasiona. Es que soy de la época de la Nancy. Entonces, yo no. Pues, yo además tuve una Nancy que ya era horrenda la cosa, porque era vestida de monja de primera comunión, de lo cual, en fin, luego ya la disfracé de otras cosas, pero las Nancy's, todas estas... La Leslie. La Leslie, y lo de alucina vecina, que no sé si tiene que ver con el lema que tú sacas para la muñeca de Fina, ¿no? Pero el caso es que todo ese mundo tan... hortera bastardo, de los anuncios, de la publicidad, de las cosas que se venden, de las cosas que se fabrican, de las muñecas malogradas, de las que sirven, de las que gustan a las niñas, de las que luego no gustan, etcétera, me ha interesado, y todo ese universo del Levante que es tan apasionante y que creo que lo hemos visto tal vez más en el cine que en la literatura, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena, Manu, por esa segunda edición. Es muy importante, ¿no? El tener una segunda edición en estos tiempos, ¿no? Y bueno, cuéntame, ¿cómo decidiste crear un personaje? Que es como crearlo de la nada, no entrar para adentro, sino mirar para afuera. Bueno, lo primero, yo voy a intentar no ponerle muy pesado porque estoy muy contento. Y me sale dar gracias a muchas, bueno, a Elvira ni os cuento, pero a Pilar y a mucha gente que hay de aquí. Va a ir saliendo a lo largo de la tarde de la presentación seguramente. Si me paso en empalagoso me lo decís, pero es que estoy muy feliz. Entonces un poco va a ser no, así, más. Bien, yo estoy rabiosamente feliz de que estés aquí, de que hayas aceptado presentarme. No te lo puedes imaginar. Eso lo dejo ahí de momento. Los sueños asequibles, que has hecho una alusión, yo jamás hubiera pensado que iba a titular una novela con los sueños, con la palabra sueños, que es una palabra que siempre he odiado profundamente. Me parece, bueno, no sé, me parecía como cursi, no ha tenido nada que ver con mi mundo, ni como universo semántico, ni nada, ¿no? Cuando de repente vi que me aproximaba a eso, me quedé un poco alucinado. Desde luego lo hacía solo porque iba a tener el contrapeso de un adjetivo económico, que era lo que con lo que lidian los sueños, me parece, ¿no? Y es a lo que nos solemos enfrentar. Y cuando voy al gimnasio, al monitor de spinning digital virtual que voy, tiene una frase ahí encima, todo esto de los sueños, ¿no? Cumple tus sueños, tal cual. Como si fuera, pues yo que sé, ahí sea ponerte delgado o cualquiera que sea en ese momento, como si no estuviera sujeto, ¿no?, a esos adjetivos o condicionantes que no son los que nos enseñan. Y al principio iba a ser los sueños módicos o los módicos sueños, pero está aquí Carlos, que fue el que me regaló, ahí en la última fila, el que me regaló el Asequibles, y también como lo has hecho alusión me apetecía decirlo, ¿no? Bueno, has dicho muchas cosas, volveremos luego a lo del cine y a Levante, que Miguel Albaladejo, por ejemplo, pues ahí tiene mucho que ver, algo hemos hablado de eso, pero ahí estamos. Claro, total, pero bueno, ya volveremos luego a eso. El personaje... Ya he dicho alguna vez que esta novela nace por un lado de la herida de no haber, de la ruptura de expectativas de nuestra generación, vaya, de la crisis económica de 2007, ¿no? Pero yo había leído ya varias novelas críticas al respecto y, o sea, novelas de crisis se las ha llamado, ¿no? Y me daba mucho miedo, de verdad, y a lo mejor no digo que esos discursos no sean legítimos y no sean estupendos, me daba miedo el lamerse un poco las heridas, ¿sabes? O el... ¿Más despacio? Vale, también, ya que no está mi madre, menos mal que me lo dices, porque enseguida me... Yo suelo tener a mi madre rebajándome.
Y a ti te hago más caso. No, bueno, eso, ¿no? No que me daba miedo esa sensación. Y además, con esta cosa un poco de lamento de clase media, de yo tenía otras aspiraciones, y entonces tenía claro que quería salir de ahí, o de ese relato en el que me parece que en mi generación, o alguna parte, ¿no? Porque esto de las generaciones hay que cogerlo con pinzas, que a veces pues, es una forma de encubrir una forma de clasismo, ¿no? Que parte de tu generación o que parte no, nos hemos quedado ahí un poco atrapados, ¿no? Entonces además quería acercarme a una visión del mundo laboral que no estuviera, o sea, en el que la profesión son los jefes, ¿vale? Yo creo que eso es algo que ahora se ve menos porque tenemos la idea de que el centro un poco de nuestra vida profesional son nuestras aptitudes, nuestras cualidades, aquello para lo que hemos estudiado y que vamos a poder poner en desempeño, pero en realidad, o por lo menos mi experiencia es que luego no es tanto así, ¿no? Y eso creo que en los 70 pasaba de manera muchísimo más clara. Yo quería que Josefina no tuviera una formación reglada, una formación universitaria que permitiera mostrar muy claramente esa idea de que ella, su oficio es su jefe, ¿vale? Y esa es su habilidad, entender a cada jefe, ¿no? Luego igual vuelvo sobre esto, pero me gustaba también la idea de que ella es un personaje muy distinto a mí, y eso es otra cosa que, bueno, volviendo a lo que has dicho, ¿no? Como que quería hacer un personaje que no fuera de izquierdas, que no fuera... esto no lo digo solo porque no sea distinto a mí, pero yo quiero decir que no quería hacer un personaje donde yo tuviera el riesgo de lucirme discursivamente o lucir referentes culturales. Quería un personaje sin referentes, o que no fueran ni mucho menos los mismos que los míos, ¿no? Y si era inteligente, que no lo fuera de una manera discursiva. Esto me lo dijo Carlos cuando leyó la primera versión, me dijo, es inteligente de una manera que tus lectores no van a esperar, y esto fue como un halago pues alucinante, ¿no? Entonces quería desplazarme ahí, y un personaje femenino que no fuera feminista también. Incluso en algún momento lo utiliza a su favor. Que la novela pueda serlo si encuentra, o que tenga, no sé si llamarla feminista es presuntuoso, pero que tenga una crítica de género sí, pero no que con un personaje discursivamente feminista. Esto lo tenía eran como ejes desde el principio, tal, ¿no? Y luego encima la posibilidad de entender a una persona que, al contrario que a mí, sí le guste trabajar. La diferencia para mí con Josefina, la diferencia no, el punto donde nos hemos acabado encontrando, que luego pues, somos más parecidos de lo que yo hubiera pensado de primeras, es que ella, yo he ido descubriendo a medida que hacía la novela, no le gusta trabajar, le gusta hacer que trabaja. Esto es una cosa que yo he aprendido a hacer con 2 años, rentabilizar mucho el gesto, no tanto el trabajo en sí, sino que parezca que estás trabajando, tanto que eso se convierte en tu trabajo. Y cuando alguien te quiere vigilar es peor, porque yo, y ya con esto acabo esta primera pregunta, que no tiene que mucho, pero me enrollo ya, ¿no? Bueno, no pasa nada. Yo, como alumno, me di cuenta rápido que antes que ser como un buen alumno, que la gente me tenía por un buen alumno, sacaba buenas notas, tenía una cualidad que creo que sí tengo y debo reconocer: sabía entender lo que quería de mí cada profesor, ¿sabes? Y esto es la idea, esto es un poco lo que le pasa a Josefina con los jefes. Entonces, sacas nota no tanto por cuánto sabes, sino por cuánto esperas a otra persona de ti que digas, ¿no? O lo que le gusta, el tipo de cosas que le gustan a esa persona. Y Josefina yo creo que hace eso, ¿no? Y cuanto más controles de calidad te ponen para ver la eficiencia, el rendimiento en un trabajo, el mecanismo, descubrir ese mecanismo y que parezca que trabajas y parezca que eres productivo, al final eso te puede acabar ocupando el tiempo, y haciéndolo muy bien, bueno, acabas consiguiendo que parezca que trabajas, ¿no? Y eso creo que Josefina está obsesionada con el gesto del trabajo, no con el trabajo en sí. Yo me identifico mucho con esto del trabajo. Entiendo, tampoco me gusta mucho hablar de generaciones, porque es verdad que encuentro que hay mucha referencia ahora. Yo nunca hice referencia a mis generaciones, a la generación a la que supuestamente pertenecía, y ahora veo continuamente referencias a la generación a la que pertenece la gente joven. Es decir, que la gente joven se siente muy ligada a una generación, y yo creo que de verdad es mucho mejor ser un poco más mestizo y pillar un poco de aquí y de allá. En cuanto a esto de hacer el gesto, como hacer que trabajas, yo creo que hay un tipo de personalidades. Yo me siento muy identificada contigo. Hay un tipo de personalidades que pasamos así por el colegio, que pasamos así por los primeros trabajos, por la universidad, etcétera, ¿no? Y es como tener una psicología para captar a los demás
y para tratar de parecer que sabes, ¿no? Que has hecho lo que debías y que sabes. Y no has hecho tanto ni sabes tanto, ¿no? Pero yo he pasado ya la edad esa del fingimiento, ya no me, o sea, ya estoy en el momento en que me he relajado y ya, pues digo, no me gusta, o sea, no me gusta trabajar aunque trabajo, y eso lo aprendí en Estados Unidos, donde hay una especie de como de lo al trabajo permanente. No creo que uno puede declararse algo holgazán y tal. Y bueno, y tampoco tengo por qué fingir que sé mucho, porque luego he descubierto que casi nadie sabe tanto, con lo cual estamos muy empatados, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría que nos contaras por qué eliges a una mujer así y por qué la sitúas en ese lugar de España, que yo creo que es muy interesante, porque es un lugar, por un lado, de mucha riqueza natural, pero también de mucho comercio, y donde se ha movido muchísimo dinero negro, dinero tal, donde ha habido mucho trapicheo, donde ha habido, en fin, bueno, por un lado la literatura, digamos, grave, estuvo en parte en manos de Chirves, ¿no? Pero luego yo encontraba cosas, hablabas tú de Miguel Albaladejo, encontraba cosas de Vigas Luna en todo este paisaje que tú desarrollas, porque yo creo que sí que el cine sabe, o sea, la imagen sabe captar mejor la dimensión de los sitios de los que tú estás hablando, ¿no? Es muy difícil explicar por dónde se mueven tus personajes, ¿no? Entonces cuéntame por qué elegiste ese lugar, por qué te venía bien esa época y ese lugar de España. Bueno, pues verás, la época, o sea, me gustaba, además esto creo que sale en A Corazón Abierto, que dices que tu padre tenía que tener mucho cuidado con lo que decías porque lo hablabas todo, ¿no? Esta cosa de personajes así, y me gustaba la idea de un personaje de los que no para de hablar, ¿no? De que si se te sienta al lado en el autobús, pues te da el viaje contándote su vida, ¿no? Y eso, bueno, uno de los elementos de comedia me gustaba como alguien que tiene una vida clandestina, como es su madre, porque es una militante comunista, y rápidamente detecta, y esto me gustaba solo, la verdad, por el gesto cómico, ¿no? Que sí, que no le puede contar a su hija nada de su vida ni de su vida, no puede ni siquiera criticar al jefe delante de ella, no puede, porque la niña lo va a alargar todo, ¿no? Y encima, claro, ve cómo la niña va desarrollando una filia con el mundo de la fábrica, donde pues se divierte mucho, y el mundo del trabajo, y le va entusiasmando cada vez más, y la madre no lo puede parar porque supondría de alguna manera desvelar sus cartas, ¿no? Con lo cual esto ya me fue como deslizando en el tiempo hacia los 70, ¿no? Y me gustaba, puestos a hacer un recorrido profesional de la vida de Josefina, que aquí la estructura era claramente la del Lazarillo, como cada oficio, un amo, ¿no? Y ver un poco hasta qué punto podía llevar la analogía. En realidad renuncié pronto a hacer esta cosa del ciego, el arcipreste y tal, me parecía que no. Pero sí hay uno que es el hidalgo, que es el jefe que finge, ¿no? Si os acordáis, en el Lazarillo tiene una capa que no utiliza más que la tiene ahí doblada para salir a pasear y que la gente piense que tiene cierta alcurnia, pero luego no tiene ni para comer ni un mendrugo de pan, ¿no? Y aquí sí hay un jefe que de alguna manera hace esto, ¿no? Como duerme en un camping, pero tiene un traje colgado para poder salir a pasear, ¿no? Esto yo más o menos lo he vivido en una editorial donde trabajaba muy pequeña, donde acogíamos trabajos de estos para el libro de texto, ¿no? Que nos encargaban, y el jefe me pidió que le pidiera a alguna amiga mía. Teníamos una reunión con la gente que nos había contratado, que viniera a hacer de figurante en la oficina para que pareciera que éramos más, ¿no? Y tuve que llamar a una amiga sobre la marcha que vivía 2 calles más al lado, que vino a estar delante de un ordenador abriendo y cerrando el Excel como si estuviera haciendo algo, ¿no? Para que pareciera que éramos una plantilla y no que éramos los 2 matados que éramos, ¿no? Bueno, algunas de estas cosas están ahí, ¿no? Entonces quería coger el final de la industrialización. Esto es otro motivo por el que me fui a los 70, ¿no? Que
tiene mucho impacto en esa zona, porque Alicante es una provincia muy industrial, y que tiene impacto también un poco más arriba en la ruta del bacalao, cuando se cierran los altos hornos por la integración en Europa, ¿no? Y de repente empieza a haber una bolsa de parados muy fuerte que viene de ahí, en un momento en el que la industria del ocio y del turismo está boyante, ¿no? Con lo cual ese punto de cambio me lo daba esa época histórica y ese lugar, más allá de motivos biográficos que te decía, de que bueno, mi familia es de ahí, de la zona, y tenía como... Luego me parecía pues muy bonito y muy divertido tener la oportunidad de visitar estas fábricas y de conocer el valle, sobre el Valle del Juguete. Era un lugar muy literario, ¿no? Y luego me gustaba el lado perverso que tiene eso, un mercado que en el fondo se dirige a los niños, que es como que nos pasa en el mercado cultural. A mí en la editorial parece que por vender libros estás vendiendo algo mejor, que si no son armas, desde luego, pero al final pues vendemos un producto, ¿no? Pero se nos llena la boca cuando tienes que defender, es normal, cada cual vende algo con sus argumentos, pues vendemos cultura, pues sí, pues vendemos cultura. Y ellos venden juguetes y venden sueños, pero al final pues es una industria y hay que mostrar la parte más material de estos objetos que tienen la gracia de que por fuera pues son más amables o tienen, qué sé yo, efectos secundarios positivos. ¿Cómo te imaginabas físicamente al personaje? Porque no creo que hay cosas que están en la cabeza de un autor y que luego no están escritas, pero que están muy presentes en la cabeza de un autor. Sí, hubo Pilar y yo, lo único que nos hemos peleado, nos hemos llevado muy desde el principio, fue por el espejo, ¿no? Este espejo de la cubierta, que la verdad es que ha quedado una cubierta chulísima y a mí me costaba al principio verlo. Este espejo al principio estaba centrado y se veía el reflejo de Josefina. Y esto me generaba así como una perturbación, aparte de que Rita me dijo que estaba sexualizada. Claro, esto es así, me dijo, se le ven demasiado las formas, entonces yo me olvidé. Tuve que escribirle un correo a Pilar, que me van a pensar que soy un pervertido. Imagínate diciéndole, Pilar, me parece que este personaje está sexualizado. En qué momento un espejo al fondo que se ve allí, que casi ni aparece en la cubierta, y era lo primero que yo me fijé, ¿no? Pero porque me habían alertado. Entonces, bueno, lo movimos para que no se viera Josefina. Yo pensaba que era mansplaining. No, estaba trasladando. En fin. Entonces, bueno, no quería que se viera Josefina por eso, ¿no? Es un personaje un poco sin cuerpo. Yo sí me la imagino, y me la imagino, diría, como entrada en carnes. Y esto lo suprimí en parte porque, pues mira, yo qué sé, me parecía que para el humor pues hemos abusado mucho del rol del niño gordito, la niña gordita graciosa, ¿sabes? Y además que Josefina es un personaje que no se ve como estar presentable para la ocasión en términos profesionales, ¿no? Como estar no sé, eso sí, un poco vistosa, no es que fuera a ir desarrapada, ¿no? Pero no en términos sexuales o de seducción, ¿no? Y aquí hay una sustracción del cuerpo del personaje que en algunos sitios me han reprochado, pero que en otros no, afortunadamente, y para mí era clave. ¿Que te han reprochado el qué? Que no tuviera cuerpo, o... Sí. Claro, también es un tío escribiendo sobre un personaje femenino y se presta, bueno, no hay abuso sexual, no hay cuerpo, hay como ciertas carencias, para mí, ausencias buscadas y conscientes, pero bueno, que a alguna gente a lo mejor le chirrían o le hacen pensar que es que no me he dado cuenta, ¿no? Y ha sido por lo menos una decisión. Si Josefina liga o tiene sexo, no lo sabemos ni lo vamos a ver, pues no lo va a contar. Pero esas cosas las tienes muy presentes. El hecho de no quiero, ¿sabes? No quiero que vaya, o sea, porque tú has hecho un personaje que no querías que respondiera a, digamos, a tus principios, sean cuales sean, ¿no? Pero luego las tienes en cuenta de alguna manera, esos principios. Ah, sí, claro, sí. O sea, como no quería que estuvieran en el... O sea, para mí el desafío era cómo trasladarlos de alguna manera a la novela sin que estén en el discurso explícito del personaje. Sin estar dando una charla al lector. Sin estar dando una charla, pero que esas cosas estuvieran ahí. Por ejemplo... A mí, por ejemplo, el principio, ¿no? O más o menos el principio, ¿no? Digamos, es la ruptura de... Ay, perdón. ¿Ves cómo me lío? La ruptura de la madre y la hija, ¿no? Y a una madre, digamos, que tiene un sueño muy diferente al sueño de Josefina, ¿no? He conocido personajes así en mi barrio, ¿no? Mujeres que habían tenido un compromiso político muy fuerte y que les salían hijos como que
eso es que no les importaba nada, o sea, que no empatizaban, no simpatizaban nada con la idea de sus padres, que estaban un poco al margen de todo eso, ¿no? Entonces esa ruptura que haces entre la persona que tiene una conciencia política muy fuerte y la que va a ser luego la protagonista de la historia, que es alguien a la que le gustan sus jefes, ¿no? Antes hablabas de una generación que estaba hecha en virtud de sus jefes, laboralmente en virtud de sus jefes, y había mucho de eso, y en virtud de sus empresas, y en virtud de esa empresa paternalista, o de esa idea del jefe paternalista al que tú quieres agradar y de la empresa en la que quieres progresar, ¿no? Entonces realmente para una madre, que tampoco sabemos muy bien cómo es esta madre, el hecho de que tenga una conciencia política tampoco la convierte en una persona estupenda, ¿no? Pero el hecho de que sea esa ruptura entre la persona, una madre con una conciencia política muy fuerte y una hija a la que es que eso ni le suena, o no se han comunicado para eso en ese aspecto, ¿eso por qué se te ocurrió? ¿Por qué quisiste comenzar por ahí? Pues mira, por un lado me parecía que está muy explotado el padre autoritario, conservador, con hijo insumiso, ¿no? Rebelde de izquierdas. Y me apetecía invertir los términos y ver qué salía de ahí, porque también lo hay y también pasa, y me apetecía explorar en ese sentido. Bueno, el personaje, esto que ya lo dije una vez, pero el personaje comunista está escrito y reescrito con el disparo en mitad de un concierto de Belén, que hace una crítica dura pero como muy importante, y que me ayudó a aprender a leer, y quizás quiero pensar que escribir el personaje sobre cómo hemos escrito o cómo se han escrito personajes comunistas o idealistas o revolucionarios, para empezar. ¿De Belén? De Belén Copelli, perdón. Vale. Perdón. Vale. Sí, lo he hecho aquí como un plan. Sí. Mi hermana, perdón, Belén Copelli. En el que ella, bueno, critica, ahora después de hablar de este delante de tiempo, un poco nervioso, pero en el que ella critica, por un lado, en el fondo el maniqueísmo o el simplismo con el que se han escrito siempre personajes comunistas que tienen que ser, pues de repente estagenovistas, duros, no afectivos, ¿no? Y a mí me gustaba y esto luego en algún club de lectura me han dicho, pero ¿y cómo puede ser que acabe yendo al casino? Y yo, pero ¿cómo no va a ir una comunista al casino? Es malo, ¿no? Y es divertido además, no sé si he ido al casino, yo he ido alguna vez, cuando he ganado es divertido y cuando he perdido pues es aburrido. Es tan sencillo como eso, ¿no? Pero bueno, como romper eso y romper con las expectativas de verosimilitud y quién decide que es verosímil o no, porque de repente el personaje revolucionario, si le sale bien la jugada, cualquiera que sea, parece que es que la novela es ingenua, ¿no? Y ahí hay una barrera que romper en eso, vaya. Entonces, esto por un lado en cuanto a la madre, y en cuanto a la dinámica de ellas, me gustaba explorar el complejo, porque esta cosa de la superioridad moral de la izquierda existe, y eso genera también, de repente, si tú eres la hija, ¿contra qué te rebelas un poco? Y Josefina no está ciega a que su madre defiende unos ideales de un mundo mejor, o no sé si unos ideales, unas prácticas de un mundo mejor, y eso a ella un poco le duele. Le molesta en varios momentos, ¿no? Ya querría también, y tiene que defender cuál es el mundo mejor que ella defiende, porque necesita un ideal, no solo porque le guste trabajar, porque le guste el trabajo, una cosa más individual se sustrae a eso, ¿no? Y ese mecanismo un poco inverso de lo habitual es el que me apetecía. Pues la madre de repente le quiere premiar con unas patatas fritas un día, pero a ella le gustan más las lentejas, ¿no? Es que ella es como verdaderamente, ¿no? Es muy peculiar desde niña, ¿no? Y en fin, es como un error de casting en el cine. Ni a ella le corresponde esa madre, ni a esa madre le corresponde esa hija, pero esas cosas pasan en la vida, ¿no? Hablábamos antes de las influencias y has nombrado el Lazarillo, ¿no? La picaresca española que tan larga tradición tiene y que no sé si ahora aparece con frecuencia en la literatura española, pero cuéntame, o sea, lecturas que hayas querido, digamos, acercarte a ellas o que te hayan iluminado el camino. Pues mira, bueno, está vamos, así como de los grandes nombres que siempre da un poco de pudor, pero por qué no decirlo, ¿no? Pues desde el Lazarillo a la mirada compasiva de Cervantes sobre los personajes, incluso a la dupla que en algún momento
para mí, pues ellos dos, cuando está Josefina con el jefe, marchando por entre los arrozales de la ruta del bacalao, como los dos en bici. O sea, porque tiene algo de novela clásica, de novela picaresca, porque va encontrándose en situaciones y con personajes, ¿no? Sí, eso es. Como ir avanzando gracias a las personas que te vas encontrando. Efectivamente, ese es exactamente el motor, como en torno a cada jefe una relación, aunque luego desate otras cosas, una estructura también como en ese sentido casi medieval, como que acaban todas las partes más o menos iguales, que eso es, yo sé que eso es poco moderno, se puede hacer repetitivo, bueno, pues ahí está un poco como la apuesta mía, ¿no? Porque pues los jefes te despiden, ¿no? O sea, no lo sabía en la sala en algún momento, antes o después, pues los jefes te van a despedir. Y eso es lo que le pasa a Josefina, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas están ahí. Claro, si vamos luego vuelvo a la literatura, pero si vamos al cine, pues hay un plano secuencia final que para mí es como Berlanga, porque hablar de Valencia, pues en esta cosa como farsesca y disparatada, pues es hablar de Berlanga. Salen así como muchas referencias. Sí, para ¿no? De la zona, incluso total, de cosas de comer y de todo eso. Claro, sí, eso está muy pensado. Albaladejo, la peli de Rencor que tiene Albaladejo, en la que Lolita va cantando por, Mediterráneo por hoteluchos de mala muerte de Benidorm, y el Albaladejo tuyo. Es que el otro día le decía a Elvira, es que volvimos a ver Manolito Gafotas en casa, que lo volvieron a poner, y Elvira hace un papel de guardia civil en la playa, comiendo paella con qué la familia de difícil todo Manolito. eso. Es una situación como imposible. Y recitando a Jorge Manrique. Bueno, pues había algo de eso que me apetecía, y de Manolito, por cerrar este capítulo tuyo, me apetecía hacer humor a partir de un empollón o de una empollona, que es lo normal, es que suele ser pues eso, no sé, como puede tener más que ver con el rebelde, el que no quiere estar, y no con el que quiere estar como el primero, porque no es un personaje particularmente agradable. Yo quería hacer medianamente agradable todo lo que se pueda a una empollona, y incluso un poco de la tora, que yo creo que Manolito también tiene esta cosa chivato, confidente, tal, ¿no? Y ella, pues una anécdota que para mí es muy manolitesca, que hace Josefina en un momento dado con una chica súper guapa que hay en clase y que estudia más o menos y le va bien. Josefina, ella copia, tiende con una chuleta a la chica, y Josefina la delata con total conciencia de que lo hace para ayudarle, porque se ha creído esta cosa de si copiar no te hace bien, si te hace bien mejorar estudiar por ti mismo para mejorar el mundo. Entonces la otra incluso no entiende un poco aquí cómo luego se enfadan con ella, en plan, pero si lo he hecho de verdad, de corazón, por tu bien. Hay que dar ambigüedad de hasta qué punto es sincera o hay perversidad, pero ella tiene este momento de convicción de te evito copiar y te denuncio a la profe, te estoy haciendo un favor, ¿no? Entonces me apetecía como explorar eso, que yo creo que estaba un poco ahí, ¿no? Y luego hablaba también, en series de Parks and Recreation, esta comedia sobre, como me gustaba la idea de buscar la comedia en sitios improbables, ¿no? Me gustan las comedias americanas sobre bodas, me encanta el tema de las bodas, me parece infinito, es como un lugar evidente, ¿no? Pero Parks and Recreation hace comedias sobre un pueblo inventado, Pony, no sé si es Indiana o dónde, el departamento de parques y recreación del ayuntamiento, ¿no? Ahí es el lugar menos cómico. Pues aquí pocas cosas hay a priori menos cómico que un banco, que es en sí mismo un lugar, ¿no?, mortuorio, pero encontrar las pautas para que pueda haber comedia ahí, pues me parecía ser un desafío, y eso lo he aprendido un poco de, pues eso, como comedias improbables de estas, ¿no? Hay una cosa viciosa que es el humor. El humor es un vicio que cuando se practica luego es muy difícil dejarlo, ¿eh? O sea, es como ya cualquier cosa que intentas escribir se desliza hacia el lado humorístico, porque hay algo que da mucho gusto en eso, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo tú escribes el humor, cómo te lo planteas, cuánto tiene de ritmo, cuánto tiene de un poco de ritmo. Si no hay ese swing, no funciona. ¿Cómo te planteas el escribirlo? No es hacer una gracia detrás de otra, ¿no? No es hacer un chiste. No es hacer el club de la comedia. Es otra cosa. ¿Cómo lo haces tú? Chistes prohibidos, de hecho.
Pilar me dijo, como todos los mejores halagos que ha recibido la novela, que era un humor nada invasivo, y cuando me dijo esto en el primer mail que cruzamos, pues vamos, me quedé patidifusa, porque es lo que siempre hubiera querido, precisamente por esta cosa del no chiste, ¿no? Entonces sí, por un lado tiene que haber, hay monólogos, largos monólogos de los jefes, que es verdad que ¿no? Luego hay que recortarlos a veces para no excederte, porque te puedes sentir demasiado a gusto en eso, pero como, pues eso, la propia idea de un monólogo, de repente Josefina como espectadora intentando meter baza, y ahí eso es una cosa como muy musical, ¿no? Todas las interlocuciones que ellos le piden, pero que en el fondo desprecian, ¿no? Como, en verdad, o incluso le piden a veces, ¿no? Que le diga como, ¿y sabes cómo lo...? Y ella piensa que es una pregunta retórica, no dice, y entonces le exigen una respuesta. No, como responde, di algo, ¿no? Y al final se acaba, en mi cabeza es que me gusta mucho la musicalidad que has dicho, porque tiene que funcionar muy desde ese sentido. Ese contrapunto, incluso aunque sea un contrapunto sobre el vacío, porque es como puro monólogo del jefe, o incluso los diálogos, donde se vuelven como a veces un poco geométricos o absurdos, ¿no? Y vas explorando la posibilidad, me gusta como regodearme un poco en los diálogos que no salen bien, que la gente en realidad, que a veces en las novelas de repente parece que todo se entiende a la primera y están hablando de lo mismo, y estos diálogos donde son como melodías, cada uno en la suya, está este personaje hablando de una cosa por aquí, y aunque se están contestando, en realidad cada uno sigue hablando de una cosa diferente, ¿no? Y también por la musicalidad hubo quien me quería meter más acotaciones, ¿no? Como no se ve, no sé, esto del dijo, o enarcó las tejas, ¿no? Es que no veo, me decía un amigo, no veo lo que los personajes están haciendo, ¿no? Y esto era como una posición moral, ¿no? Algunas sí que hay acotaciones, claro que hay, pero tiene que primar la musicalidad del diálogo antes que reconstruir a veces visualmente la escena, porque la comedia para mí es muy geométrica, y entonces a veces tiene que ser el propio motor de la comedia el que te guíe y no tanto la construcción de una escena al uso, ¿no? Si en un momento dado dejas de verlo, pues lo dejas de ver. Esto sí. Y bueno, eso que dices tú, ¿no? Esto de decir masculló, enarcó, cosas así, que yo creo que tenemos como una especie de cuidado excesivo en el idioma español de no repetir dijo, o sea, que no pasaría nada por repetir una palabra, y hay sin embargo otros verbos que suenan muy artificiales o muy feos, ¿no? Que en el habla, digamos, normal, mascullar o cosas así, ¿no? Es una cosa que no suele decirse. Dice, bueno, que digan que repito palabras, no importa, pero queda más cómico, más rápido, más tal. Y tal vez eso, los que nos gustan los diálogos, sabemos que hay que repetir. Masculló mata la comedia. Exacto. Con masculló no puede haber comedia de ninguna manera. Y yo creo que a los lectores nos gustan eso que tú decías, de pronto es cómico la chivata, de pronto es cómico la persona que se quiere portar bien, no la que obviamente se porta mal, ¿no? Y eso lo hace más cómico. Es difícil, por ejemplo, hacer jefes. Yo sé que te has escrito hace poco una crítica sobre El buen patrón. ¿Qué dificultad tienen esos personajes, ¿no? Que es tan fácil caricaturizarlos y crear un estereotipo y todo esto. Sí, es verdad, lo de la sátira es un problema. Hay una escena del buen patrón, ya ni siquiera voy por la parte de la sexualización, eso que iba al artículo, pero hay una escena donde de repente pues el tipo dice que está hecho a sí mismo, y el protagonista, ¿no?, es Javier Bardem, y entonces están en una cena y la mujer se mete y le le dice, hecho a ti mismo, pero si tú lo has heredado, ¿no? Como has heredado la empresa y tal, y ahí pues yo me río también, pero me molesta reírme, o sea, como el humor a veces tiene dos líneas, ¿no? Entonces si de repente estamos el autor y yo en la misma, y el personaje en la de enfrente, ¿no?, como en la línea de separatoria, en la cancha de enfrente, algo ahí por un momento, en plan como, ¿qué hacemos tú y yo, que ya pensábamos lo mismo antes de que yo comprara la entrada, riéndonos de que yo ya sabía que sabíamos que iba a decir esto? Claro, si yo ya lo sé y sé lo que pienso de él y nos estamos riendo tú y yo juntos de él, pues algo no está yendo del todo bien, ¿no? Como coyunturalmente sí, pero una escena para que toda la sala se ría de un personaje, eso no lo termino de ver, ¿no? Como, bueno, puntualmente sí, o tampoco esta tesis se puede aplicar a todo, pero entonces ahí
es verdad que los jefes, por eso también estaba bien no tener un personaje como armado de discurso laboral enfrente, porque eso hubiera sido muy difícil de sostener. Es más fácil si ellos de repente van un poco de la mano, y a veces los jefes y ella son dos lunáticos que se retroalimentan y acaban creyéndose que van a conseguir algo, pero cuando lo consiguen evidentemente la que le dan la patada es a ella, ¿no? Sí, sí, sí. Es más fácil hacer comedia desde ahí, y entonces había que tener mucho cuidado. Algunas me dijo, has tratado demasiado bien a los jefes, alguien me decía hace poco, y eso me da un poco de rabia, pero Pero te da rabia que te lo digan, te da hombre, rabia haberles haberlos tratado demasiado bien. mejor. Ahora O sí sea, les he tratado demasiado bien. pero, Es que en un club de lectura una chica me dijo, al final se nota una crítica al capitalismo. Y yo, pero ¿cómo que al final? Me quedé loco, me dice, pero claro, cuando llevan al casino pienso que no criticas el capitalismo. Y yo, pero que está criticado desde el principio. ¿Cómo no? Digo, si para mí, claro, lo que pasa es que entiendo que esto pues debe ser estar solo en mi cabeza, pero cuando el jefe le dice, tengo hambre, te invito a cenar. Digo, pues claro, es un buen jefe en el fondo. A mí me han invitado a cenar cuando el jefe tenía hambre. Pero claro, no, por supuesto cuando tengas hambre tú ni te han preguntado si quieres comer o no. Al final comes porque eres un estómago agradecido, que yo lo soy. Josefina también. Pero bueno, eso. Ya no sé, no lo digo. No, con los jefes, sí. Había que templar mucho el personaje, me dolió eso, pero hay que templar son personajes muy fácilmente demonizables, ¿no? Y entonces sí, hacer el capitalista malo, pues bueno, yo qué sé, por lo menos en esta comedia no podía encajar esa figura, ¿no? Tampoco quería pasarme de ternurismo. Esto lo leí, creo que lo dije otro día, otro referente era Habemus Papam, la de Nanni Moretti, donde cuando todo el mundo esperaba la sátira brutal del izquierdista sobre la iglesia, el tipo hace una especie de papa adorable que juega al voleibol y monta unos partidos de voleibol entre los obispos en el Vaticano. Y le criticaron también por no ser duro con la iglesia. Pues bueno, hay personajes pues, como los obispos y los jefes que hay que tener mucho cuidado con ellos porque te puedes engolosinar y no sirve para nada. bueno, y aparte, el pícaro, ni el pícaro se porta bien, por definición. Y desde luego, no, por definición, el que está por encima del pícaro tampoco, ¿no? O sea que eso es la comedia, ¿no? No una escenificación de los buenos y los malos. Eso es otra cosa, ¿no? O no es este género, por así decirlo, ¿no? Yo creo que en ese sentido has sido fiel al género que tenías como con el que veo muy emparentada la novela, ¿no? No es así, es como un aprendizaje. Sí, Los sí, personajes son así, no quiero hacer estereotipos, no quiero que se comporten como se suelen comportar, quiero que incluso se salgan de... Y luego, pues, el hacer de protagonista a la pelota, que muchas veces ella es como muy pelota, ¿no? Pero porque se siente en un equipo con el jefe, eso me encanta, ¿no? O sea, en vez de tener una crítica hacia el jefe, hay momentos en los que parece que van a llegar a algo los dos, de verdad, que lo van a conseguir, ¿no? Y yo a veces quería que lo consiguieran, ¿sabes? En el fondo iba con ella en algún momento, digo, joder, que estás a punto, ¿no? De que tus sueños no son asequibles y no realizables, ¿no? Sí, a ver, si es que a mí me pasa que lo humano... Oye, que a veces vas con el malo, ¿eh? No sí. siempre vas con el bueno. No, es verdad. Pero que lo humano me traiciona y que soy un entusiasta y entonces yo siempre intento que lo humano no traicione mi ideología, pero me pasa eso como a Josefina. Sí, Josefina soy yo, muchas cosas. Pero, bueno, no, pero esa cosa de repente, pues que bien nos lo estamos pasando y el entusiasmo en un momento y dejarte crecer, total, ¿no? Y luego hay otra forma de competir que no es la esperable, que es entre pícaros, que para mí los pícaros de verdad son los jefes, ¿no? Claro. Los que no trabajan. Hay una anécdota que yo no sé si es verdad o no, pero que me encanta y que está en el corazón de esta novela, que me contaron de Federico Trillo cuando fue a la embajada, de embajador a Londres. Al parecer, o es mentira y todo da igual, pero es bonito, le dijo al segundo de a bordo, mira, me han dicho que te tengo que despedir, ¿no? Y lo trasladó porque no te gusta trabajar, a mí tampoco me gusta trabajar, y en una embajada solo puede haber espacio para una persona a la que no le gusta trabajar. Y es verdad, y esto es una guerra por a quien le gusta menos trabajar, aunque por supuesto el discurso dice todo lo contrario, ¿no? Yo esa guerra la he vivido en los jefes de mis oficinas, ¿no? Es una guerra sin cuartel. Y de ahí va de repente, bueno, sí, una competitividad inesperada, vamos a decir, ¿no? ¿Qué ha sido del personaje? Después. Sí, claro, tú o no te imaginas para nada. No digo si hay una segunda parte, porque eso ya lo verás tú,
Pero ¿qué ha sido de Josefina Jarama después de la última página del libro? Pues... Tú di lo que has pensado, no lo que tiene que ser. Es que ya. No, sí, iba a decir que yo todo lo que quería era escribir una saga. ¿Tú quieres que ella acabe bien? ¿Que acabe teniendo una empresa? ¿Tú crees que ella tiene madera de jefa o siempre va a ser...? No, ella no, o sea, no, bien, no puede, o sea, bueno, bien como ella quiere, no. También por un lado, ella, lo importante de ella es que no sabe ni soñar, o sea, Josefina dice que quiero llegar lejos y casi lo confunde la metáfora espacial con una metáfora de lugar, porque llegar lejos para ella es irse a Nueva York como imagen prototípica que podía tener cualquiera, que es la imagen casi más vacía que puede haber, ¿no? Como que ¿con qué sueña uno? Con Nueva York, luego ya se verá si se hace carne o no, ¿no? Que en tu caso se hizo carne. Pero... ¿Quieres decir que yo soy un poco Josefina? No me metas en esto porque... Pero eso no era un sueño asequible, era muy caro, ¿sabes? Eso era un sueño bastante costoso. Total. No, pero quiero decir que soñar y tener ambiciones concretas, eso también es muy de clase, o sea, hace falta pertenecer a una cierta clase para cuando tienes una ambición saber en qué estás pensando, porque hace falta tener imaginario del poder, y Josefina no tiene imaginario del poder. Josefina dice, igual te le preguntas en llegar lejos, ¿y qué es llegar lejos? Pues llegar lejos, ¿no? Con lo cual es difícil que llegues lejos de verdad en esos términos que ella quiere cuando ni siquiera sabes nombrarlo ni sabes pensarlo. O sea que sería como una incoherencia, salvo que luego poco a poco vaya adquiriendo ese conocimiento, ¿no? Ella sabe moverse en los intersticios, pero no tiene un objetivo que sepa cómo definir y al que llegar y tal, ¿no? Con lo cual... Ella dice, y si me gusta Nueva York, pues igual me quedo. ¿Qué dices? ¿Qué frase? ¿No? Sí, o sea, yo Hay una ingenuidad en eso, ¿no? Claro, sí, total. Le deseo, o sea, como yo he intentado darle una especie de falso final feliz, que me parece un género, ¿no? Algo que es percibido como un final feliz, aunque pues naturalmente no lo es, y es lo que yo le deseo, quiero que tenga. Ya. Oye, y no hay, para terminar, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Esto es una pregunta sentimental, que no tiene que ver con la historia. Esta madre no la ha querido mucho, ¿verdad? Yo creo... Digo, ahí a ver si va a estar ahí la explicación. Esto me dice la gente, y que sí, el día me escribía por Twitter, ¿no? Y ha sustituido a la madre por los jefes y tal, con una teoría psicoanalítica y que tenía todo el sentido, pero yo le decía modestamente que yo no diría que la madre no la quiere. Es verdad, me decía, es que la madre se avergüenza de ella, y esto es un tema. La madre se avergüenza de ella, o sea, le da tirria, igual es lo mismo y esto es un juego léxico, ¿no? Pero le da tirria que le haya salido una hija repipi, porque no quiere una hija repipi, y le parece una hija repipi, y tiene un juicio al respecto. No diría yo que se avergüenza socialmente, y que tener tirria al tipo de niña que te ha salido, esto es más común de lo que parece. Es verdad que si dices tu madre se avergüenza de ti, parece una palabra como en plan, pero hombre, mi madre se avergüenza de mí 1000 veces al día, cuando hago 1000 cosas que no le parecen bien, y dice, ¿cómo has hecho eso? Pero no le habrás dicho a no sé quién tal, pero has sido tal sitio, pero has dado las gracias, pues estas cosas se avergüenza. Y si tienes una hija que lo que hace es dar las gracias y ser como súper, pues eso, pusilánime empollona, y tú tenías tu imaginario más rock and rollero, pues un poco te da por saco y dices, niña, ¿no? Pero no diría yo, lo más que es al revés de lo que suele ser, pero no diría yo que no la quiere. Es verdad que no tiene como mucha ocasión de demostrárselo. También es madre, bueno, soltera, ¿no? Pero, o sea, viuda precozmente, tiene un cargo en la fábrica muy alto, que no es el que suelen tener como mujeres en esa época, mucha responsabilidad, mucho tal, y más la doble vida, entonces tiene poca ocasión de demostrarse. Pero eso es mi afición psicoanalítica y mi carácter de madre que dices, no ha recibido suficiente no ha recibido suficiente cariño. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, yo os dejo el micrófono. Si es que todos lo saben, son amigos tuyos. No, y gente del club de lectura que damos en las bibliotecas. Venga, pues esta es la oportunidad. Nada. Vienen preguntados. Mira, allí hay una pregunta. Has dicho que has pensado en una saga, pero ¿hay saga entonces o no hay saga? Yo también quiero saber. Hombre, ahora sí sube la edición. Pensaba que estábamos en muy pocos ejemplares y no sé, así que no, me encantaría. Entonces lo decía, o sea, como me encantaría la idea de esto de que cómo reaparece un personaje
que ya ha aparecido... Años después. Sí. Esto me encanta. Eso me encantaría escribir. Esto me encanta. Años después. Sí, como el momento en el que, pues esto, sí, un personaje que tú ya conoces, ¿no? Pues la cuarta de Indiana Jones, aparece el sombrero y todavía no aparece Indiana, te ves el sombrero y te pones nervioso. ¿Dónde va a estar, no? Y aquí lo mismo, ¿no? Y eso, ya solo por esas escenas donde el lector se va reencontrando y a uno lo mata, claro, no pueden estar todos, pero otro aparece uno nuevo, que ya lo ves venir, que este va a ser de los... Bueno, eso me haría muchísima ilusión, la verdad. Pero no sé si Josefina será la... Algunas ahora escribiré. Manu, a Josefina le gustan sus jefes. ¿Cuál de sus jefes le gusta más? Mira, hombre, diría que el primero. Sí, el primero es el primero es con el que... Es una herida grande en realidad, no se tematiza como tal y ella no lo verbaliza como tal, pero ella, para mí la estructura es ahí hay una ruptura total. De hecho es que la prueba de que son un poco como novios es que el jefe le busca otro trabajo, le propone otro trabajo. Y esto es, o sea, es como ella lo dice, como un novio que te busca otro novio, en plan, pero ¿cómo? Él le dice, no, te tienes que ir de la empresa, pero no te preocupes que te he buscado aquí, vas a estar bien. Y ella, pero ¿cómo que voy a estar bien? Sí. O sea, que imagínate un novio que te busca otro, es como lo más doloroso que puede haber en el mundo, ¿no? Entonces, ahí esa es la ruptura y para mí en la segunda ya tiene que aprender, pero sí, total, bienvenido. Sí, Bueno, pues acabamos, ¿no? fantástico. Pues, oye, me ha encantado la conversación. Bien, gracias, Elvira. Y he estado admirada de que hayas tenido el detalle de ponerte unos zapatos rojos, Elvira. Sí. Es que todo está Pensado, todo. Ya te digo que ser pelota. Mira que era asequible y a mí no se me ha ocurrido. Bueno, en la quinta edición vendré con los zapatos rojos. Mil gracias. Creo que las firmas las hacemos arriba, ¿no? Sí. Donde mande Lola. Y pues eso, en la quinta edición nos vemos. Gracias. Muchas gracias.